Hola, muy buenas tardes, licenciado. El tema de hoy es época colonial. Empezaremos con la llegada de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, de los años 1492, arribó a las islas del Mar Caribe, las entonces recién unificadas, llamadas coronas españolas, que integró, él integró las grandes reinos de los Castillas y Aragón en un solo trono. Entre las más importantes regiones continentales de América fueron conquistadas por Cristóbal Colón entre 1519 y 1940. Fueron a lo largo de otras áreas también trascendentales fueron en los años 16 y en el año 17. Bueno, a continuación, la conquista de Tenochtitlán. Después de la derrota de México, las campañas militares de la conquista, tanto de Hernán Cortés como sus capitanes, se extendieron entre 1521 y 1525 a la zona central del norte y sur, al sur del actual territorio mexicano. Así se fueron estableciendo grandes límites con Nueva España. En 1519 y 1521 Cortés logró conquistar la capital del Imperio Mexica. Entre los principales protagonistas de la conquista de Tenochtitlán se encuentran Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano en 1485 y en 1547. Hidalgo español que llevó adelante la conquista de México. También estuvo Cuitlachuman, Moctezuma y Chocochane y Cuauhtémoc, el último gobernante de Azteca. Fue tomado prisionero por Hernán Cortés y ejecutado por varios años después de la conquista de Tenochtitlán. Bueno, a continuación también estará lo que es el conflicto de Pizarro y Atahualpa y Diego Almagro. Bueno, estas guerras se dieron entre Atahualpa y Huáscar. Fue un hecho muy importante en la historia del Imperio Inca. El proceso del Tahuantinsuyo tuvo como consecuencia la conciliación de una de las civilizaciones más importantes y fuertes de toda América. Ya, ahí en la entrevista que era una entrevista que hubo tramado por Pizarro, o sea, él tramó apresar ¿cómo se llama? A Atahualpa y lo apresó. En efecto, cuando Atahualpa llegó a la plaza al frente de su ejército desarmado y con la intención de negociar con Pizarro, lo que era la lógica bélica del Inca, fue atado por sorpresa por Pizarro y por sorpresa fue, ya dice, dominado o desordenadamente en Cajamarca, que culminó la presión del Inca y su posterior ejecución. O sea que eso llegó a causar un conflicto a muerte. Tenemos que son las encomiendas. Esta institución consistía en un permiso que otorgaba la corona española, mediante la cual encomendaba a un español. O sea, esto sería como servicios de encomienda, encomenderos. La tutela dice era una cantidad de indígenas que a cambio de que le proveyeran alimentos, servicios, trabajos, daban a cambios, o sea, eran encomiendas. Ciertas cantidades de indígenas se daban a cambio para hacer todos esos servicios de trabajo. A continuación también estaremos hablando de lo que son los virreinatos, debido a la enorme cantidad de territorios que debía administrar el Imperio Español. Se estableció la figura política y jurídica al virreinato. En este consentía que la delegación del poder imperial consistía en una persona que representaba al emperador español en el territorio lejano que no podía ser gobernado con la eficacia desde Castilla. A continuación también estaremos hablando de lo que son las fundaciones de ciudades. Real Audiencia de Quito. Dice, a lo largo del siglo XVII, las instituciones coloniales se restauran de manera paulatina. La Real Audiencia de Quito fue una institución establecida para auxiliar
al virreinato en el dominio del territorio, sobre todo su territorio sobre todo después del periodo de las guerras civiles. Dice, las audiencias y la Cancillería Real de Quito fue fundada en 1563 y perduró hasta el año 1822. El rol del catolicismo. Dice, el Imperio Español, dice, el cristianismo y la Iglesia Católica siempre tuvieron un papel muy permanente en la política, desde las carreras de la reconquista del territorio ibérico, dice, que preocuparon a los musulmanes del siglo XVI, no, del siglo VIII, perdón, dice, de los reinos de Castilla y Aragón, bajo el mandato de los reyes católicos, dice. O sea, aquí en esto también se tenía que dar, o se notaba mucho lo que eran los cobros de diezmos, e influir la licenciación de los, influyen los arzobispos y los obispos, dice. Había que controlar la administración y funcionamiento de organizaciones eclesiásticas, incluida la Inquisición. O sea, aquí vemos que en todo, desde nuestros tiempos antiguos, ha existido lo que son de cobros de diezmo, tantas cosas que se ha visto hasta el momento, que según que los pastores, que todas las cosas que tenemos en este país. Vemos que nuestro país siempre ha sido un país de esclavización y todo. Dice, formación de entidades criollas. Criollo es un término usado desde las épocas de la colonización europea de América, aplicado y nacido en los continentes americanos, pero con un origen europeo. A diferencia de nativo, dice, el criollo del portugués y este es de criar. Dice, los criollos nacidos del continente americano, pero con origen europeo, hijos de españoles nacidos en América, buscaban una identidad propia a través del pasado indígena y la exaltación de todo lo relacionado con americano. Dice, en especial a lo largo del siglo XVIII floreció el pensamiento ilustre quiteño. Dice, el estudio del pasado amerindio y colonial, y por el ejército de la crítica social de su época. A continuación tenemos lo que son las rebeliones de la alcabala. La alcabala era un impuesto que hacía el comercio en los territorios del Imperio Español. Fue el primer levantamiento que hubo en el pueblo quiteño. Los líderes de la rebelión, Alonso Moreno de Bellido y otros compañeros más, fueron ajudiciados en 1593 por las autoridades hispánicas. Se consideraba la rebelión de las alcabalas fue el primer levantamiento de miembros de criollos distintos de los peninsulares y con intereses diferentes. O sea que cada quien tenía su interés propio. Era algo muy común, que todas personas tenemos que tener un interés, que cada persona tenemos diferentes intereses. Pensamiento ilustrado de Quito. El pensamiento ilustrado fue a lo largo del siglo XVIII, floreció en el pensamiento quiteño, del pueblo quiteño, que destacó el conocimiento de la naturaleza y el espacio de su entorno, y el estudio pasado ameridio y colonial. La élite criolla quiteña conformó sus valores de identidad a lo largo del tiempo, sobre todo base y ciertos valores que tienen las culturas, desde su criterio de uso época. Ahí tuvo que ver mucho el pensamiento del ilustre Eugenio Espejo. El proceso de mestizaje. Este proceso se ha definido como una transculturización que ha definido la identidad de género de Latinoamérica. El proceso de mestizaje se desarrolló en América con la llegada de los europeos al continente y subsecuente de los esclavos africanos que vinieron con ellos. El arte colonial. La escuela quiteña estaba conformada por artistas tanto como indígenas como mestizos. Aquí en este encontramos lo que son en las artes coloniales encontramos las esculturas, la agricultura. Y dice, en el periodo mayor auge de la escuela quiteña se dio entre los siglos XVII y siglo XVIII. Dice, las independencias de las colonias de Latinoamérica. Dice, las independencias de las colonias de España y en América.
el cual conoceremos los principios, procesos y acontecimientos mundiales ocurridos en el siglo XVIII y mediados del siglo XX. Entre estas ideas analizaremos las que transformaron el siglo XVIII, como el liberalismo, la ilustración y su influencia en Europa y América. Ahí encontramos muchos puntos de Europa y América. Bueno, este fue una breve introducción a lo que era la época colonial. Espero haya sido es mi mayor interés haber explicado. Y gracias.